Dentro de un contexto histórico, el siglo XVII en España se encuentra enmarcado dentro del Barroco, un periodo que caracteriza a una España en decadencia política y socialmente, incrementado por las figuras monárquicas de los Austrias menores, es decir, Felipe III, Felipe IV y ya después de Velázquez, Carlos II, unido a una fuerte crisis económica, una sociedad dividida y un retroceso demográfico. Tras el fallecimiento de Felipe II, comienza el gobierno de los Austrias menores, para los que será determinante el papel de los válidos, una persona de confianza para el rey que asesora y dirige el gobierno. Así pues, esta etapa se caracterizará por la decadencia del periodo en el ámbito político, económico y demográfico. Sin embargo, culturalmente, será una etapa de esplendor, dando a este momento el nombre del siglo de oro. Este siglo se rodeará de un ambiente de crisis generalizada que afectó prácticamente a toda Europa. En lo referente al caso español, su origen reside en la disminución de metales preciosos procedentes de América, las diferencias sociales y el descenso demográfico ocasionado por las epidemias, las hambrunas en un momento de malas cosechas, la expulsión de los moriscos y las constantes guerras. Este empobrecimiento de la población hizo que diversos grupos se dirigieran a la mendicidad y el bandolerismo, unido a una burguesía débil. En lo referente a los Austrias menores, comenzamos por el gobierno de Felipe III, de 1598 a 1621. Su valido sería el duque de Lerma. Debido al abandono de sus labores, se considera que gran parte de las decisiones políticas residieron en su valido. Dentro de su política interior, destacaría el traslado de la corte a Valladolid y posteriormente a Madrid. Así pues, encontraríamos conflictos interiores como el inicio de la tregua de los 12 años en Flandes, la expulsión de los moriscos y el inicio de la Guerra de los 30 años. La expulsión de los moriscos fue un decreto firmado en Valencia en 1609, causado por el aumento considerable de población morisca, la falta de asimilación cultural y religiosa, el miedo ante una alianza con los enemigos de la monarquía, el intento de la burguesía para el debilitamiento de la aristocracia, pues era fundamental el papel de los moriscos para la economía, y especialmente la religión. Como consecuencia, la monarquía se enfrentaría a un descenso demográfico, principalmente en Aragón y Valencia, dando así conflictos socioeconómicos como un descenso en la industria morisca, el abandono de tierras de cultivo, etc. En lo referente a su política exterior, encontramos cierta paz, pero con los conflictos heredados por parte de Felipe II, solucionados con la firma de la tregua de los 12 años con Flandes, y con Francia mediante el matrimonio del futuro Felipe IV con Isabel de Borbón. Sin embargo, en 1618 se iniciaría una guerra de los 30 años, siendo determinante para el duque de Lerma, quien será sustituido por su hijo. Tras el fallecimiento de Felipe III, Felipe IV asciende al trono, en 1621 hasta 1665, con el conde duque de Olivares como valido. En su política interior destacan ciertas reformas, con el objetivo de resurgir la monarquía hispánica, siendo estas medidas económicas, suprimiendo aduanas interiores y creando impuestos únicos para elementos como el textil, la unión de armas para la unificación de la monarquía, acabando con los fueros, etc. Estas medidas derivarán en dos conflictos interiores en Cataluña y Portugal. En el año 1640 comenzaría una crisis originada en dos zonas. En primer lugar, Cataluña, donde el conflicto se originó a raíz de las reformas establecidas por el conde duque de Olivares, concretamente la pérdida de la autonomía y el fin de los fueros debido a la unión de armas. Así pues, la guerra con Francia hizo de Cataluña un frente militar, demandando más recursos que aumentaron la tensión. La revuelta comenzó en Girona, una fase más social dirigida hacia el campesinado, y más tarde a la nobleza y a la clase acomodada. Tras ello, la rebelión tomaría un carácter político, bajo el mando de la nobleza. En respuesta, el conde duque de Olivares tomará Cataluña por la fuerza. Las altas clases catalanas solicitarán ayuda a Francia, a cuyo rey jurarán fidelidad. Con la ocupación francesa surgirán los mismos problemas que con Castilla, llevando a que en 1652 Cataluña volviera a formar parte de España. En otro ámbito, Portugal, entre 1628 y 1630, encontraríamos revueltas, originadas por las reformas administrativas y fiscales del conde duque de Olivares. Estallará en 1640 una rebelión por parte de la nobleza a raíz de los nuevos impuestos, cuando tras el asesinato del hombre de confianza de Olivares, Miguel de Vasconcellos,
los rebeldes tomarán Portugal y nombrarán como rey al duque de Braganza, pasando a ser Juan IV. Centrándonos en los problemas exteriores, destaca la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, una guerra causada por factores políticos, como la lucha entre la dignidad imperial y la enemistad en España y Francia por la hegemonía de Europa, religiosos, con los enfrentamientos entre católicos y protestantes por la paz de Augsburgo de 1555 y la intrusión de la contrarreforma católica de los Habsburgo frente a la oposición bohemia, así como factores económicos y sociales, una crisis que genera malestar dentro de la sociedad. Dentro de este momento políticamente convulso, se reanudaría la guerra con Flandes, tras la tregua de los 12 años, produciendo posteriormente la rendición de Breda. Poniendo fin a la guerra, se firmaría la Paz de Westfalia, en 1648, estableciendo un equilibrio europeo con el reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas y la pérdida de hegemonía de los Habsburgo en Europa. Así pues, el conflicto entre España y Francia continuaría hasta la firma de la Paz de los Pirineos ya en 1659, mediante el cual se cedía a Francia territorios y ventajas en América. Tras la muerte de Velázquez, continuaríamos en España con este periodo de decadencia, siguiendo por el reinado de Carlos II. Tras el fallecimiento de su padre Felipe IV, él tendría solo 4 años, dejando Felipe IV en su testamento como regente a su esposa Mariana de Austria. Tras su mayoría de edad, en 1675, encontraríamos un rey débil, tanto física como mentalmente, cuyo reinado destacaría por la ausencia de hijos en sus 2 matrimonios, con María Luisa de Orleans y Mariana de Neoburgo. En el ámbito exterior, se reconocería la independencia de Portugal y los enfrentamientos con Francia por las tierras en Países Bajos se solucionarían con la firma de tratados de paz, que mermaron considerablemente el territorio español. Dentro del propio reino destacaría el problema sucesorio. Desencadenando un problema internacional, los Habsburgo consideraban como auténtico heredero al archiduque Carlos, hijo del emperador Leopoldo I de Austria y Alemania. Por otro lado, el candidato francés sería Felipe de Anjou, bisnieto de Felipe IV. En su testamento, Carlos II nombrará a Felipe de Borbón duque de Anjou, siempre que renunciara al trono francés. Falleciendo Carlos II en el 1700, ascendería al trono Felipe de Anjou, aceptando todas las condiciones y originando una guerra de sucesión en 1714, ante el miedo europeo a la formación de un bloque hispano-francés. A pesar de la decadencia, nos situamos en un momento de resplendor cultural, donde se rompen todas las ideas previas renacentistas, desarrollándose el barroco en Europa en el siglo XV y XVI. Se desarrollarán todos los ámbitos artísticos desde la poesía al arte pictórico, coincidiendo en España el esplendor cultural del siglo de oro. Cabe destacar una pequeña curiosidad: el término barroco procede de barrueco, empleado para denominar las perlas deformes, manteniendo un uso despectivo que caracterizaría un arte engañoso y recargado, caracterizando el barroco como un arte centrado en temas religiosos y cortesanos, unido a una belleza, la sátira y la relación de la vida con la muerte. Dentro de la literatura encontramos diversos géneros, encontrando los sonetos, la picaresca o la literatura satírica, con grandes representantes y obras dentro de la poesía y el teatro, que giraban en torno al desamor, el desengaño y la religión. Destacarían 4 figuras con sus respectivas obras, siendo esto un periodo de esplendor literario. En primer lugar, Góngora, con su obra Soledades, Lope de Vega con Fuenteovejuna o, en un segundo plano, El perro del hortelano, Quevedo con Historias de la vida del Buscón y Calderón de la Barca con La vida es sueño o El alcalde de Zalamea. Dentro de la novela picaresca destacaría la obra anónima del Lazarillo de Tormes, apareciendo en este periodo, dentro del teatro, los corrales de comedias. Adentrándonos en el mundo del arte, encontraríamos obras ligadas principalmente a la Contrarreforma, destacando por la ausencia del equilibrio clásico, la teatralidad, el realismo y la exaltación de la monarquía, la ostentación y el lujo. Veremos una arquitectura con grandes elementos decorativos, albergando esculturas en madera policromada, junto con una pintura naturalista llena de color, luz y movimiento. Se realizarían escenas cotidianas y realistas, unido a temas religiosos, retratos, bodegones y, de manera más escasa,
paisajes y mitología, siendo estos dos últimos normalmente un telón de fondo. Encontraríamos grandes artistas como Zurbarán y su Cristo crucificado, del 1627, o Murillo con su Inmaculada, así como nuestro protagonista, Velázquez.